Bueno, hemos llegado al capítulo 6 de la primera carta a los Corintios de Pablo, y es un capítulo en el que Pablo sigue acercándose a problemas que hay en la congregación, que son problemas morales. La semana pasada, en el capítulo 5, vimos cómo hablaba de una situación de inmoralidad, inicialmente un caso de incesto, pero lo extiende a otros comportamientos inmorales. En este capítulo 6, Pablo va a seguir hablando de problemas que son de carácter moral y que se daban en esa supercongregación que era Corinto. Los corintios estaban convencidos de su enorme pujanza espiritual, tenían todo tipo de dones, veremos que Pablo va a entrar en ello más adelante, hablaban en lenguas de una manera totalmente sobresaliente, de manera que pensaban que era gente espiritualmente muy superior. Y Pablo, antes de llegar a toda la cuestión de los dones y después de iniciar la carta para mostrar por qué la está escribiendo, empieza a decirles: ojo, que no sois como pensáis. Por el contrario, hay muchas cosas en vosotros que indican que espiritualmente sois bebés, espiritualmente prácticamente sois unos recién nacidos. Yo hubiera querido daros carne, hemos visto que ha dicho Pablo, pero no se os puede dar carne de la misma manera que tú no puedes dar un filete a un niño recién nacido, salvo que lo quieras matar. Y os tengo que dar leche, y os tengo que dar una leche, además, vamos, casi parece que está diciendo pasteurizada y hervida, porque es que ni la leche parece que podáis admitir. Y cuando Pablo ha llegado a ese punto, empieza a mostrarles situaciones. En esta semana vamos a ver en el capítulo 6 cómo Pablo se refiere a eso que en el encabezamiento, por ejemplo, de la versión que yo tengo aquí, dice litigios delante de los incrédulos, pero es mucho más que eso. Pablo aquí va a intentar mostrar cómo las cosas son distintas según la perspectiva desde las que tú las ves. La gente que haya escuchado alguna vez mi editorial diario del programa La Voz sabe que yo acabo siempre diciendo una frase que es que los poderosos parecen gigantes simplemente porque los miramos de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Y efectivamente, si ustedes se ponen de rodillas, cualquiera de las personas que hay aquí, aunque sean bajitas, les van a parecer gigantes. Su perspectiva es una perspectiva de rodillas y desde abajo. Y según la perspectiva con que uno mira las cosas, las ve de una manera muy distinta. Y Pablo, en este capítulo 6, va a incidir, a insistir, a subrayar mucho cómo la perspectiva que tienen los corintios, ellos pensarán que son superespirituales, pero su perspectiva no es superespiritual ni mucho menos. Tienen una perspectiva equivocada y Pablo va a ir mostrando en este capítulo por qué. De entrada, Pablo menciona algo que es tremendo y dice en el versículo 1: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo está haciendo una pregunta retórica, es decir, esas preguntas que tienen ya la respuesta dentro de la pregunta, y dice: ¿hay alguno de vosotros que se atreve, cuando tiene una situación de pleito, de disensión con otro, a ir a tribunales humanos en vez de intentar arreglar esto entre vosotros? Y la respuesta que Pablo sabe que le van a decir es sí. O sea, pues sí, claro que entre nosotros se han producido situaciones en las que ha habido algún hermano que ha llevado a otro hermano al juez. ¿Por qué existía un pleito? Luego Pablo no menciona cuáles, pero mencionaré algunas posibilidades en este sentido. Y Pablo dice: pero bueno, pero ¿cómo es esto posible? Versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a ver, que haya pleitos entre vosotros es algo bochornoso. Pero en vuestro caso es mucho más bochornoso. Vosotros estáis llamados a grandes destinos. En un momento determinado de la historia se da la circunstancia de que vais a juzgar al mundo y a los ángeles.
No me pregunten cuándo va a ser esto, porque la Biblia no lo dice en otro sitio. Pablo no da más información, pero evidentemente los corintios se lo habían oído decir y Pablo se lo recuerda. Dice, vamos a ver. Como he dicho unos versículos atrás, hay muy pocos de entre vosotros que seáis gente de cierta importancia académica, de cierta importancia económica, de cierta importancia social. Todo lo contrario, la mayoría de vosotros sois gente muy humilde. A pesar de que sois gente muy humilde, Dios ha decidido que vais a juzgar a ángeles, que vais a juzgar al mundo. Realmente el destino que tenéis por delante es un destino verdaderamente impresionante. Ninguno de vosotros, cuando nacisteis, ni siquiera vuestra mamá o vuestra abuelita, pensó que en algún momento juzgaríais al mundo o juzgaríais a los ángeles. Pero eso va a suceder. Y con ese destino delante, sois incapaces de solucionar problemas entre vosotros. Bueno, esto es algo absolutamente vergonzoso. Es algo ridículo, es algo absurdo y además muy lamentable. Versículo 4 y 5. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pero bueno, esta congregación tan espiritual, con tantos dones, etcétera, 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 y no existe ni siquiera una persona en la congregación que si surge un problema entre vosotros pueda sentar a los dos hermanos y decir, a ver, ¿qué te pasa? Esto. ¿Y a ti qué te pasa? Esto. Bueno, podemos encontrar una solución de este tipo. Ni uno hay en una congregación tan espiritual. ¿No será que no sois tan espirituales? ¿No será que yo tengo mucha razón cuando digo que sois niños espirituales y no personas maduras en absoluto? ¿De verdad que no lo podéis solucionar? Y lo cierto, y esto es algo en lo que Pablo no exagera y desgraciadamente no se limita a la congregación de Corinto, lo cierto es que por supuesto que en las congregaciones se producen muchas veces enfrentamientos, y a veces son enfrentamientos que pasan por lo legal, a veces son por personalidades. Hay gente que choca dentro de una congregación como chocaría dentro del lugar de trabajo o chocaría dentro de una escuela. Son personalidades encontradas. Y los seres humanos tenemos una tendencia, en muchos casos, al choque. Todos sabemos que de pronto hay gente que te cae mal. No sabes por qué, pero te la cruzas. Quien crea en la reencarnación dirá que de una vida anterior, que no se solucionó algo, el karma, yo qué sé, cualquiera de estas estupideces. Pero lo cierto es que hay caracteres que chocan. Es algo normal. Y a veces, efectivamente, de ahí viene la cuestión. Eso generalmente no suele acabar ante un tribunal, pero a veces acaba en una división de iglesia, como no haya alguien con sensatez que sepa cómo manejar esa situación. Pero hay otras situaciones que sí acaban en los tribunales. Por ejemplo, las deudas. Hay gente que en un momento determinado presta dinero a otro hermano y el otro hermano no lo devuelve. Y hay un momento en que efectivamente, además, lo mismo necesita ese dinero con urgencia y parece que nadie dentro de la congregación intenta ver cómo se sale de esa situación y la cosa acaba ante los tribunales. Y Pablo dice, eso es una vergüenza. A veces, y yo lo he visto en no pocas ocasiones, es una cuestión de trabajo. Hay un hermano que quizá tiene una compañía que ha dado trabajo a otros hermanos y con eso de que son hermanos, pues hombre, tampoco hay que preocuparse por pagarles a tiempo ni pagarles justamente, que para eso son hermanos y se supone que tienen que hacer su trabajo de manera gratuita o semigratuita. A mí eso me parece vergonzoso en gente que no es creyente, pero claro, en gente que no es creyente es todavía más vergonzoso. Y a veces se da la situación opuesta. Puesto que quien nos da el trabajo es un hermano, pues trabajamos cuando queremos, como queremos y si queremos.
Y evidentemente el hermano, que en ocasiones ha contratado a gente porque es creyente y porque quiere sacarlos de una situación de desempleo, se encuentra con que le están haciendo un boquete, le están haciendo un agujero como si le hubieran disparado un torpedo enfrente. Y cuando se llega a esas situaciones, pues resulta que en muchísimos casos se da la circunstancia de que realmente no parece que haya una manera pacífica y civilizada, no voy a decir cristiana, pacífica y civilizada de solucionar el problema, y entonces todo acaba en los tribunales. Y como dice Pablo, debería caerse la cara de vergüenza de los que acaban en una situación así. Al final, gente que no es creyente tiene que ver como dos personas que son creyentes y que son de la misma congregación, son incapaces de llegar a un acuerdo y acaban llegando a los tribunales para que al final se acabe condenando a alguno de ellos. Eso es una vergüenza. En muchas ocasiones, parece que en la congregación de Corinto pasaba lo mismo, los encargados de la congregación, o el pastor, o quien sea, se lava las manos. Es decir, de pronto alguna de las dos personas llega hasta él antes de ir a los tribunales y dice: mire, que tengo este problema, ¿no? Me han causado este daño. Y el pastor, mientras le sigan entregando los diezmos, le importa un pimiento, e igual que un conocido gobernador romano del siglo I, se lava las manos y allá se las ventilen ellos. Es muy común, también muy vergonzoso. Y entonces acabamos llegando a un espectáculo que es absolutamente una vergüenza y que ya es el colmo de la vergüenza, cuando se supone que los creyentes en algún momento de la historia vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Pues como lo hagamos igual de bien que en estos casos, verdaderamente lo del juicio final puede ser tremendo, en fin. Podemos llegar a absolver a Hitler, por ejemplo, según a quien le toque, ¿no? Tal y como están las cosas. Y Pablo dice: eso es una vergüenza. Es más, dice algo que va más allá. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Lo que dice aquí Pablo es muy duro, pero es muy real. Esta es una conducta inaceptable. Porque aquí no estamos hablando de un malentendido. A veces podemos tener una conversación con un hermano encima de que hablamos todos el español, pero un español pasado por distintos lugares, podemos decir las cosas más inocentes y el otro, que viene de otro trasfondo lingüístico, entender que lo hemos insultado, algo así. Ahí hay un malentendido y es algo que se puede explicar, ¿no? Es que en Perú pues utilizamos esta palabra y en México lo utilizamos de esta manera y usted dijo esto y yo me he sentido muy ofendido por lo que le ha dicho a mi esposa. No, pues no, mire, es que en España esa palabra no es una palabra mala, todo lo contrario, habla de agravios y de fraude. Aquí hay una situación en que hay una persona a la que se ha agraviado, a la que se ha hecho daño, y gente que si tú estás explotando a una persona que trabaja para ti, estás cometiendo un fraude. Y si tú estás actuando de una manera que daña a aquel que te ha empleado, porque como es cristiano, que aguante lo que quiera, pues estás defraudando. Y ni el agravio ni el fraude es algo que pueda ser aceptable para los hermanos. Y Pablo, a partir de aquí, dice: bueno, esta es una conducta absolutamente espantosa, absolutamente inaceptable, y esto forma parte de otro tipo de conductas que no debería darse jamás entre vosotros, porque implican una práctica de la injusticia que excluye a aquellas personas que van a heredar el reino de Dios. Y dice así en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un cristiano no puede vivir practicando una injusticia que excluye a la gente del reino de Dios. Y curiosamente, y creo que no es casualidad, ustedes saben que yo suelo incidir en que generalmente en los números que hay detrás de las distintas secciones de la Biblia tienen siempre un significado. Aquí Pablo cita 10 categorías de gente que, por supuesto, no va a heredar el reino de Dios. Y Pablo dice, vamos a ver, vosotros no podéis vivir como la gente que no va a heredar el reino de Dios. Hay gente que sobre esto tiene ideas verdaderamente atrabiliarias y ridículas y muchas veces dañinas. Por ejemplo, aquella gente que piensa que puesto que tenemos la seguridad de nuestra salvación, podemos hacer lo que queremos. Mira, si tú crees que porque el creyente tiene la seguridad de la salvación, puede hacer lo que quiera porque no va a perder la salvación, lo más seguro es que tú no te has convertido jamás. De manera que no es una cuestión de que sale, no, es que tú no has estado nunca. Da lo mismo que hayas hecho un acto de aceptar a Jesús, que vengas los domingos y que grites más que nadie cuando se canta en la iglesia. Si piensas eso, lo más seguro es que tú nunca te convertiste. Bueno, pero ¿hay creyentes que caen? Sí, claro que hay creyentes que caen, por desgracia. Todos nosotros hemos caído en algún momento en una u otra cosa después de convertirnos. Pero la diferencia entre un creyente que cae y la gente que no va a heredar el reino es que ellos practican de manera sistemática ese pecado. Y esa es la enorme diferencia. Cualquiera de nosotros puede haber aceptado al Señor de corazón, puede haberse convertido y sin embargo en algún momento caer en algún pecado. Pero hay muchas diferencias. La primera es que el Espíritu Santo no te deja vivir. Tú has caído en un pecado y sientes un malestar tremendo, por muy bien que te lo hayas pasado con el pecado. No, agarré una borrachera un sábado por la noche, hacía tiempo que no soplaba tanto, qué contento estaba con la borrachera, ¿no? Al día siguiente tienes un dolor tremendo de cabeza, pero también una carga de corazón terrible. Por muy bien que te lo pasaras mientras estabas trasegando Jack Daniels sin ningún tipo de límite. Tu corazón te dice que eso no está bien. Y ha habido alguna ocasión en que se me fue la mano, de muchas maneras, pero tu corazón inmediatamente, que tiene el Espíritu Santo, te cae encima y te dice, no, eso no puede ser. La persona que es creyente no practica el pecado, puede caer en una situación, pero evidentemente no practica de manera sistemática. Y Pablo dice, la gente que efectivamente está en esa práctica, pues es una gente que en última instancia no va a heredar el reino de Dios. Y da 10 categorías. Me voy a detener más con alguna que con otra, porque algunas ya las mencionó Pablo en el capítulo anterior y no tiene mucho sentido repetirla. La primera, los fornicarios. Quien practica la fornicación no va a heredar el reino de Dios. Ocasionalmente un creyente puede caer en un pecado de fornicación, pero se sentirá muy mal y lo abandonará. Y si esa fornicación dura durante un tiempo, la va a sufrir mucho. Yo he conocido creyentes que pronto, en un momento determinado, decidieron que no estaba mal acostarse con su novio, en algún caso hasta se quedaron embarazadas, y por mucho que quisieran al novio y todo lo demás, no podían vivir en paz mientras duró esa situación y no recuperaron la paz hasta que se acabó esa situación. A veces fue una vez, a veces pudo durar meses, pero lo cierto es que era intolerable. Y es intolerable porque el Espíritu Santo nos recrimina y nos dice que eso no puede ser. Y junto con el placer que puede dar un determinado pecado, está el Espíritu Santo reprendiéndonos. Pero los que practican la fornicación de manera sistemática, que consideran que no es nada malo, que está bien, etc., no van a heredar el reino de los cielos.
No lo van a heredar, en segundo lugar, los que rinden culto a las imágenes, que no es otra cosa lo que significa idólatra. Idólatra significa el que adora imágenes. Y da igual lo bien que se sientan yendo detrás de la imagen de la Virgen, o yendo a una imagen de Cristo o de los santos, o si están fuera del catolicismo o de otras confesiones religiosas, pues teniendo una imagen de El Eguá o cualquier otro personaje de este tipo. Los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Nadie que ha orado a una imagen, que se ha arrodillado delante de ella, que le rinde culto, heredará el reino de Dios, y da lo mismo de lo que sea la imagen. Aquí no hace una diferenciación diciendo, bueno, pero los idólatras realmente son los que adoran imágenes, pero imágenes del hinduismo, por ejemplo. Pero si adoras una imagen que representa a la madre de Jesús, o a Jesús, o a algún santo, no importa. No, no, no. Los adoradores de imágenes no entrarán en el reino de Dios. Tercero, tampoco van a entrar los adúlteros, cosa que suponemos que todo el mundo ya suponía después de la referencia a la fornicación. Pero a continuación, Pablo incluye dos categorías que ahora mismo permitirían perfectamente arrancar de la Biblia la primera carta a los Corintios y llegar a los tribunales. Y yo no descarto que en algún momento vaya a ser así, porque las dos categorías que incluye son gente a los que Pablo llama en griego malakoi y arsenokoitai, y que la Reina Valera traduce como afeminados y los que se echan con varones. Son dos categorías de homosexuales, de práctica homosexual. Lo que aquí traduce Pablo como afeminados, que en griego es malakoi, efectivamente son los homosexuales que de alguna manera tienen un aspecto feminoide. Traducir afeminados no está mal, no es mala traducción, es una traducción bastante ajustada. Es ese homosexual que tú lo ves y dices, este es homosexual, vamos. Con una falda rosa, la peluca rubia que lleva y con tacones viniendo desde acá, o está loco perdido o es homosexual, o además de homosexual está loco perdido, pero no admite muchas otras cosas. Bueno, pues la gente que se comporta así no va a entrar en el reino de los cielos. Aunque el presidente Biden hace una semana haya condecorado a uno de ellos por su labor en favor de la homosexualidad en el estado de Colorado. Le pueden dar la medalla presidencial de la libertad, pero no por eso va a quedar excluido del reino de los cielos si no se arrepiente. Pero la segunda categoría es una categoría que todavía cierra el ciclo de la condena de las prácticas homosexuales, porque es arsenokoitai. Esta es una palabra inventada por Pablo. Es una palabra que no aparece en otros textos en griego. Bueno, a veces Pablo inventa palabras, yo lo comprendo, porque ocasionalmente yo, que ni de lejos llego a la altura de Pablo, también las invento. Hay lenguas que te permiten inventar palabras y expresar sentimientos de una manera más clara y la gente las entiende. Y esta era muy fácil de entender porque Pablo junta una palabra que significa cama con otra palabra que significa acostarse, y acostarse con hombres. Y entonces Pablo está diciendo, bueno, están los afeminados, que es el homosexual, que vamos, lo ves venir a kilómetros, pero también están todos aquellos que se acuestan con hombres, que se van a la cama con hombres, aunque puedan parecer muy masculinos. Rock Hudson era un actor con una masculinidad tremenda. Cualquiera lo veía, cualquiera hubiera pensado que Rock Hudson era homosexual. Era uno de los hombres más masculinos en apariencia que se pueda imaginar. Acabó muriendo de sida porque era homosexual, y en un momento determinado uno de sus amantes, que no fueron pocos, le contagió el SIDA. Y Pablo dice, bueno, puedes parecer el colmo de la masculinidad, pero si te vas a la cama con un hombre no vas a entrar en el reino de los cielos, aunque seas un homosexual muy masculino. Porque esa es una conducta que excluye del reino de los cielos. Y luego, por supuesto, hay gente que puede intentar torcer esto y decir, no, pero aquí habla de la prostitución. No habla de la prostitución.
La prostitución hubiera quedado incluida en la primera categoría, los fornicarios, como vamos a ver a continuación. Está hablando de homosexuales de todo tipo y no entrarán en el reino de Dios si no se produce una conversión, como pasa con todos los pecadores. No es una conducta más, como beberse una Coca-Cola o comerse un plato de ravioli. La homosexualidad, la conducta homosexual, es algo que excluye del reino de Dios. En sexto lugar están los ladrones. Y los ladrones son gente que no solamente de pronto vas por la calle y te pegan un tirón del maletín o un tirón del bolso y echan a correr. Esos son ladrones también. O que entran en tu casa y te la vacían. En el caso de mi casa, como no se lleven libros, no sé qué otra cosa se podrían llevar. Pero bueno, el caso es que entran en tu casa y te la vacían. No tengo ni televisión ni radio. Se pueden llevar una Biblia, a lo mejor les viene bien. Pero en cualquiera de los casos es gente que se lleva lo que no es suyo. Y esto en la Biblia es un pecado grave, porque nuestra cultura hispana, o si ustedes quieren hispano-católica, sería más correcta, ve el robo muy mal, generalmente cuando es una cantidad superior a la que nosotros robamos. Porque, de acuerdo con la Iglesia Católica, el hurto es un pecado venial. Si te mueres con un hurto a las espaldas, puede que pases una temporada más o menos larga en el purgatorio, pero no vas al infierno. Y claro, esto hace que nuestra cultura sea una cultura tremendamente dada a robar y tremendamente dada a la corrupción, porque es un pecadillo. Claro, nos fastidia cuando nos roban a nosotros, entonces podemos jurar en arameo, pero mientras roben por otro lado, no es algo que nos importe. Es más, consideramos que lo que nosotros robamos no tiene mucha importancia. Hay otros siempre que roban más que nosotros, que les miren a ellos. Y eso explica la inmensa corrupción habitual en países hispano-católicos, incluida y en primer lugar España. Porque efectivamente el robo no tiene mucha importancia, salvo los que roban, como decía un amigo mío, $1 más que nosotros. Esos ya pasan a ser ladrones. Si roban simplemente lo que nosotros robamos, y uno dirá, pero no robamos tanto, ¿no? En España, no voy a decir que todos lo hagan, pero las enfermeras y los médicos no tienen problema con el material sanitario. Se llevan directamente de la clínica el alcohol, el algodón, las tiritas, cualquier cosa. Y además lo ven normal. Incluso hay alguno que si tiene cierta amistad contigo te dice, no, compres alcohol, ya te lo traigo yo el próximo día. Lo ha robado de su clínica. Les estoy contando casos reales, no crean que estoy imaginando nada. Mientras se lo estoy contando, estoy viendo a la gente de la que hablo. La gente que trabaja en una oficina, por supuesto, considera que se puede llevar las cintas de impresora, que se puede llevar el papel, que se puede llevar los bolígrafos, se lo puede llevar tranquilamente, aunque no sea suyo. Hubo una época en que yo dirigía un programa de radio en una emisora, un programa de mucha audiencia en una emisora, cuyo mayor accionista era la Iglesia Católica. Y, por cierto, mucha de la gente que trabajaba en las redacciones eran católicos supuestamente muy fieles. Tuve que poner llave a mi despacho porque me robaban las cosas. Y en algún caso era algún libro, pero en algún caso era algún premio que me habían dado, por ejemplo, una organización de víctimas del terrorismo, y me lo robaron tranquilamente. No sé qué hicieron luego con él, porque además llevaba mi nombre. Entonces, como no sé, esperar unos años para luego en eBay decir la pluma de oro en defensa de las víctimas del terrorismo con el nombre de César Vidal, tantos dólares, no sé qué utilidad le pueden dar. O quizá quitaron mi nombre y van enseñando la pluma. Lo ignoro, pero tuve que poner un cerrojo a la puerta de mi despacho porque me robaban. Había gente que se robaba la comida. Llegaban con la comida para comer en el trabajo y la metían en el frigorífico, y de pronto un día te llega alguien diciendo que le han robado los espagueti. Y tú dices, pero bueno, yo sé que aquí a la gente la pagan mal, pero tanto como para robar los espagueti a un compañero de trabajo. Bueno, pues es que hay ciertas culturas donde efectivamente ser ladrón no tiene mucha importancia. Bueno, presidente que roba mucho, sí, pero lo que yo pueda llevarme, no.
Claro, ya pueden ustedes imaginarse que entre que la mentira es un pecado venial y que además el hurto también es un pecado venial, pues no hay nada más que ver la inmensa corrupción que existe, nada más pasar el Río Grande hacia abajo. Es algo en buena medida cultural, pero Pablo dice, yo lo siento mucho, pero los ladrones no van a heredar el reino de Dios y no lo van a hacer los avaros. Por cierto, la palabra que aquí utiliza Pablo no solo es el avaro, que está continuamente mirando a su dinero, sino que es el codicioso. Aquella gente que continuamente está pensando en amartillar y conseguir y guardar más cosas desde un punto de vista material, su lugar no es el reino de Dios. A lo mejor es Wall Street, que en ocasiones es una de las puertas del infierno, pero no es el reino de Dios. Y tampoco lo es para los borrachos, de lo que ya hablé la semana pasada, ni para los maldicientes, que también Pablo los mencionó y lo vimos la semana pasada, ni para los estafadores. Ahora, quisiera decir que cuando Pablo aquí utiliza la palabra estafador, no solo está pensando en los grandes estafadores, que de pronto una mañana te despiertas y ves en televisión o ves en los periódicos que un personaje que se le cantaba como un gran rey de las finanzas lo han sacado esposado de su despacho en Nueva York. No, no solo esos. También esos. El estafador, y es la palabra que utiliza aquí Pablo, es el que saca ventaja. Aquel que se sienta con alguien y no está pensando a lo mejor en hacer un negocio honradamente con alguien o en colaborar con alguien, sino que se sienta y está viendo a ver cómo saca ventaja de su situación. De manera que yo te contrato a ti, pero cuando te contrato estoy viendo a ver cómo te voy a engañar de tal manera que trabajes más horas y al final cobres menos de lo que hemos acordado. O me siento contigo y tú me estás diciendo cómo tengo que trabajar, lo que voy a cobrar, etcétera, y yo ya estoy pensando, sí, pero espérate, porque hay un par de días al mes que yo voy a coger la gripe todos los meses y hay alguna ocasión, y si me puedo llevar un tablón del trabajo, me puedo llevar este material, me lo voy a llevar, y además cuando me lo lleve voy a estar contento porque voy a decir, mira, para compensar lo poco que me paga este miserable. Bueno, pues aquellos que piensan en sacar ventaja no van a entrar en el reino de Dios. Y Pablo en ese sentido es muy claro. Es más, después de esta enumeración en 10 puntos, acaba diciendo que, versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que vosotros fuerais esto, alguna de estas cosas, es algo normal. En la Iglesia no se pregunta a la gente de dónde viene, sino hacia dónde quiere ir. Y lo que haya sucedido antes no tiene mayor importancia cuando uno ha recibido el perdón de Dios. Pero eso es lo que erais, no lo que podéis seguir siendo. Porque si efectivamente seguís siendo unos estafadores, seguís siendo unos borrachos, seguís siendo codiciosos, seguís siendo gente que se acuesta con gente de su mismo sexo, tenéis que plantearos si efectivamente llegasteis a convertiros alguna vez. Porque a lo mejor vuestro problema no es un problema de inmadurez espiritual, es un problema bastante más serio y es un problema de que no os habéis convertido en la vida. Y tenéis que mirar eso. Y aquí llega Pablo a una cuestión que es enormemente importante, como diciendo, ojo con aquellos que piensan que la vida cristiana es una especie de código que, como los códigos humanos, dice esto se puede hacer y esto no se puede hacer. No. La vida cristiana implica una perspectiva que va más allá de esto se hace y esto se puede hacer. Y de nuevo, la idea de la perspectiva es importante porque el cristiano vive otra forma de vida, no cambia de una vida con un código a otra vida con otro código. Hay cosas mucho más importantes. En primer lugar, el creyente tiene que saber, aquel que sigue a Jesús,
que no solo es cuestión de no hacer lo malo, sino cuestión de hacer lo que es más conveniente. Y hay una gran diferencia. Hay un dicho que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces sí, a veces no. Pero es cierto que el creyente no busca simplemente hacer todo lo que pueda hacer en un momento determinado y no hacer lo malo, sino que va más allá. El creyente hace lo que es conveniente. Versículos 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primero, nosotros buscamos lo mejor y lo que es más conveniente. Hay cosas que podemos hacer en un momento determinado, pero Pablo va a mostrar más adelante en la carta y va a poner ejemplos concretos que nos vamos a abstener de hacerlas porque no es lo más conveniente. Lo va a mostrar cuando hable de los alimentos, por ejemplo. ¿Puedes comer jamón y es conveniente? Naturalmente que sí. Además está muy bueno. Pero hombre, si quieres compartir el evangelio con un judío o con un musulmán, no le invites a tu casa y le pongas unas costillas de cerdo asado delante, porque va a pensar que eres una persona desconsiderada hacia él, que encima te metes un alimento repugnante por la boca y que lo estás ofendiendo. De manera que no hacemos solamente lo bueno, sino que buscamos lo que es más conveniente. ¿Y qué significa que buscamos lo que es más conveniente? Pues que buscamos cómo glorificar a Dios en todo, porque somos conscientes de que Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo, que no somos nuestros, sino que pertenecemos a Dios y vamos a hacer lo más conveniente. Y fíjense lo que aparece aquí a continuación. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ustedes saben, queridos corintios, que el Señor fue crucificado, fue sepultado y el Señor lo levantó. Y nosotros un día vamos a ser levantados y vamos a ser levantados a semejanza del Señor. De manera que las cosas del cuerpo son enormemente importantes. Vivimos ahora mismo en una cultura que está obsesionada por el cuerpo. Ponen ustedes la televisión en cualquier momento del día, miran los anuncios de la prensa, abren YouTube y no hay nada más que anuncios de cómo cuidarte corporalmente. Por cierto, muchos de ellos de lo más peligrosos, porque dan unos remedios naturales en algún caso que es la vía directa a todavía ponerte peor. Pero, en principio, la obsesión es tremenda. ¿Quieren ustedes triunfar ahora mismo abriendo un canal de YouTube? Abran un canal de YouTube y empiezan a decir a la gente cómo se puede curar del cáncer consumiendo cebolla todos los días, por ejemplo. Y van a tener un éxito tremendo. La gente está obsesionada por el cuerpo. Piensen, por ejemplo, el hecho de lo que gastan en gimnasios. Cuando yo era un niño a nadie se le ocurría ir a un gimnasio. En todo caso iba pegando patadas a un balón por la calle, ¿no? Y nadie padecía colesterol ni cosa parecida. Pero ahora la gente gasta dinero en dietas, en gimnasios, en alimentos de este tipo, en alimentos del otro, en supuestas recetas naturales, etcétera, etcétera. Curiosamente, la dimensión espiritual del cuerpo parece que a nadie se le pasa por la cabeza, lo cual es significativo. Y Pablo aquí dice, pues se da la circunstancia de que nuestro cuerpo, y está mirando las cosas de una perspectiva muy distinta, nuestro cuerpo, claro que tiene una dimensión espiritual. Primero, versículo 14, porque el Señor lo va a levantar un día y va a ser un cuerpo glorioso como el de Jesús en la resurrección. Pero segundo, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando uno mira la cultura que hay alrededor, hay un enorme interés por el cuerpo. A mí a veces me parece ridículo. Tengo alguna conocida que yo creo que me podría retirar si tuviera el dinero que se ha gastado en hacerse cosas en el cuerpo. Meterse pecho, quitarse grasa, ponerse botox, quitarse arrugas. Es algo impresionante. Es un juego enorme de quitar y poner a lo largo de décadas. Es una señora ya que tiene cierta edad y parece bastante más joven, pero no me extraña porque se ha gastado un platal en el cuerpo y conozco muchos casos. Recuerdo una actriz con la que yo tenía bastante amistad en una época de mi vida que había empezado a operarse cuando era bastante joven, en torno a los 30 años. Y claro, había llegado a ser una señora muy mayor y si la veías como de aquí a la puerta parecía joven. El problema era cuando se sentaba a tu lado para tomar un café, porque entonces ya empezabas a ver por un lado y por otro y no era tan joven, era una señora mayor bien operada. Y Pablo dice, pero es que el cuerpo tiene una dimensión que es una dimensión que va más allá de lo físico. Pensad por un momento en el hecho de que sois miembros de Cristo, en que cualquiera de vosotros, si efectivamente sois cristianos, sois miembros de Cristo. Y si sois miembros de Cristo, ¿cómo vais a coger un miembro de Cristo para acoplarlo con una prostituta? ¿No os parece que es un disparate? Y efectivamente es un disparate. ¿Y no os dais cuenta de que además hay ciertos pecados que atentan especialmente contra el cuerpo? La maledicencia a lo mejor no, la codicia a lo mejor no, pero en el caso de la fornicación está clarísimo. ¿Y vais a acoplar eso a Cristo? ¿No recordáis que sois templo del Espíritu Santo y que precisamente por eso no sois vuestros? ¿Habéis olvidado que hubo un momento en el que Dios os compró por precio y además el mayor precio que podía ser la sangre derramada de su Hijo Jesús? ¿Y pretendéis seguir utilizando el cuerpo como lo utilizan los paganos? Pues no os habéis enterado. Porque en realidad lo que vosotros tenéis que hacer es glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Pablo, en este capítulo, está señalando algo que es muy interesante. Hay dos formas de vivir la vida cristiana, al menos en apariencia, una mala y otra buena. Hay una forma mala, pero que algunos consideran que es estupenda, que es la de jactarse de la religión que hay en su lugar de culto, la de jactarse de los dones que existen, si además son espectaculares, aunque rayen lo ridículo y lo malvado, también te jactas en ello, pero eso no es lo propio de los verdaderos seguidores de Jesús. Indica gente que en muchos casos es pagana, es idólatra. A veces son creyentes, pero son creyentes con una inmadurez espiritual propia de un recién nacido. Y Pablo dice, no, esa forma no es. Pero hay otra forma real de seguir a Dios, y es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y alguno dirá, bueno, eso significa que todos tienen que dedicarse al ministerio, todos tienen que ser o evangelistas, o pastores, o misioneros. No. Significa que todas y cada una de las cosas que vivamos en esta vida, en primer lugar, la vivimos para glorificar a Dios. ¿Cómo trabajas? Bueno, puedes ser un carpintero, un electricista, un plomero o un pintor, da lo mismo. Pero trabajas de tal manera que no lo haces de mala gana y que procuras hacerlo tan bien como si lo estuvieras haciendo para el mismo Señor Jesús. Y esa es la perspectiva de nuestro trabajo.
el hecho de poderla hacer también. Yo hay veces que acabo algunos trabajos míos, a la gente le gusta mucho y sin embargo yo me quedo insatisfecho porque tengo la sensación de que quizá hubiera podido afinarlos más y hacerlos mejor. Y no porque sea especialmente perfeccionista, que no lo soy, sino porque creo que el trabajo es algo que hay que hacer para el Señor. Trabajas, no importa de lo que trabajes si es un trabajo honrado, pero hazlo como si lo hicieras para el propio Señor Jesús. Tienes una vida en familia. Si preparas la comida para tus hijos y tu marido, si le preparas el desayuno a tu mujer, si procuras mantener limpia y ordenada la casa, hazlo como si fuera para el Señor. Si le llevas el café y las tostadas a tu marido, no estés pensando qué pasa, mi marido es manco y no se puede preparar el desayuno, sino que piensa que realmente es algo que estás haciendo como si hicieras para el Señor. Y si le llevas el desayuno a la cama a tu mujer, no piensas, ¿pero qué pasa? Ya de paso que prepara la comida y la cena, no puede preparar el desayuno. Piensa que es como si el Señor Jesús hubiera venido a desayunar a tu casa. Disfruta del trabajo, disfruta de tu vida de familia, haz las cosas bien, porque efectivamente es como si las hicieras para el Señor y nosotros, nuestros cuerpos, no solo nuestros espíritus, han sido comprados por la sangre de Jesús. Y si te diviertes, pues diviértete de una manera que lo pases lo mejor posible y que con tu diversión des honra a Dios. Ayer estuve viendo la última versión cinematográfica que se ha hecho de una novela de una escritora de Estados Unidos del siglo XIX, se llamaba Louisa May Alcott, y es una versión de una novela que se llama Mujercitas. La estuve viendo con agrado porque era una adaptación muy original, estaba muy bien hecha y hubo algún momento que me emocioné. ¿Por qué? En ningún momento dijeron groserías. En ningún momento vi inmoralidad sexual. En ningún momento lo que ahí se veía era algo malo. Era la vida de unas hijas con su madre, su padre está en el frente durante la Guerra Civil Americana, y con todos los defectos que puede tener la vida entre hermanos, donde a veces regañas con un hermano, a veces hay más que alguna palabra, etcétera, etcétera. Al final había nobleza, había bondad, había perdón cuando se cometía algún pecado, y la idea era la idea de un mundo en el que efectivamente, simplemente viviendo, se puede dar gracias a Dios. Hay alguna escena de la película, además, especialmente hermosa, que no les voy a contar ahora. Pero me hizo recordar el cine de hace décadas, el cine que yo conocí cuando era niño. Nadie juraba, maldecía ni decía malas palabras en el cine. No era un cine donde empezabas a ver desnudos desde el minuto 2. Por supuesto, podía haber situaciones moralmente difíciles, pero no tenías por qué verlas en la pantalla. Sabías lo que sucedía, sin necesidad de que apareciera. Y en ese sentido, hasta divirtiéndonos, podemos darle gloria a Dios. Pero además, y esto es importante, Pablo está diciendo aquí que en esa nueva forma de vivir, en la cual la religiosidad no muestra que sigues a Cristo, seguramente muestra lo contrario. En esa nueva forma de vivir en que lo real es glorificar a Dios en todo, hay que tener perspectiva de tiempo. Y nuestra perspectiva es la eternidad. La perspectiva de ahora no es intentar recuperar el dinero que te han defraudado, aunque si lo puedes recuperar, hazlo. La perspectiva es el hecho de que algún día juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. Y la perspectiva de tiempo no es el disfrute de un placer inmediato y rápido ahora, sino el hecho de que hemos sido comprados por Dios con la sangre de Jesús. Y esto es algo tremendamente importante y la perspectiva de tiempo la perdemos. Déjenme que les cuente una historia. Hace algo más de 40 años, un joven abogado que era creyente recibió la visita de una persona que pertenecía a una iglesia en otra ciudad cuyo hijo estaba en prisión. Y le pidió
ella estaba convencida de que su hijo, Manulet, como le llamaba, que es Manolito en catalán, era inocente, lo habían encarcelado, tenía que salir. Y este hermano, que era abogado y era muy jovencito, aceptó un anticipo por su trabajo, muy modesto, prácticamente simbólico, y consiguió que pusieran en libertad al muchacho, en plazo de un par de semanas. Se ocupó después de su defensa y además consiguió que saliera absuelto y saliera en libertad. Condenaron al resto de los que estaban acusados, pero este salió en libertad. E inmediatamente presentó su minuta a la hermana que lo había contratado, que le dijo claramente que no pensaba pagarle un céntimo y que consideraba que el anticipo modesto, casi simbólico, que le había entregado era más que suficiente. El joven abogado se quedó totalmente impresionado porque había sido un procedimiento difícil, había conseguido la puesta en libertad de este hombre, además había conseguido que lo absolvieran en la Audiencia Nacional, no era un pleito fácil, e intentó, suplicó, insistió para que le pagaran, pero la señora le dijo que no pensaba pagarle y que se olvidara. Su hijo estaba en libertad, tenía que atender a su hijo, punto. Este abogado, en un momento determinado y viendo que necesitaba cobrar aquella minuta, solicitó la intercesión del pastor de la iglesia de esta señora. Y el pastor consideró que, en fin, no estaba para este tipo de cosas y, por supuesto, que no se le ocurriera además ir a pleito con esta mujer para intentar cobrar, lo cual era una forma maravillosa de lavarse las manos. Al final, este abogado, recordando la enseñanza de 1 de Corintios 6, que dice que es vergonzoso llevar a un hermano ante los tribunales, ante incrédulos, porque se da la circunstancia de que damos un espectáculo tremendo al mundo, decidió dar por perdida su minuta y decidió que no iba a llevar a juicio a esta mujer, aunque lo hubiera ganado, y perdió el dinero. Eso fue doloroso en ese momento. Sí lo sabré yo, que era el abogado. Pero, cuando yo miro esto con perspectiva de tiempo, sinceramente me importa un pepino la minuta, la persona que me defraudó, y no digo ya su hijo, que a estas alturas yo no sé si era inocente o era culpable y me supo engañar muy bien. Cuando uno ve las cosas con perspectiva de tiempo, las ve de una manera muy distinta. Y en muchas ocasiones le damos a las cosas una importancia, que es verdad que la tienen, pero le damos más importancia de la que tiene porque las vemos en una perspectiva temporal equivocada. Con el paso del tiempo, salvo que uno sea muy rencoroso y muy resentido, hay multitud de cosas que simplemente dejan de importarnos. Olvidamos ofensas, olvidamos deudas, olvidamos multitud de cosas porque han perdido la importancia simplemente con el paso del tiempo. Y hay otras cosas que, si además del paso del tiempo le sumamos la perspectiva de la eternidad, casi parecen ridículas. Y Pablo está diciendo eso. Y realmente es lamentable que lleguéis a esa situación. Es casi más lamentable que no tengáis a nadie en la iglesia que se pueda sentar con vosotros, aunque sea el más tonto, y os pueda solucionar esa situación. Pero en cualquiera de los casos, más lamentable todavía es que no sepáis quién sois, y olvidándoos de que un día juzgaréis al mundo e incluso juzgaréis a ángeles, os enfrentéis de esta manera unos con otros y ante los tribunales. Y sinceramente creo que Pablo tenía razón, no solamente porque lo diga la Biblia. Hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro estudio de 1 de Corintios, pero creo que nos quedan unos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hermano, vemos la carencia de liderazgo de la iglesia de Corintios.
que se refleja también en la actualidad. Yo creo que es una carencia de la enseñanza del verdadero evangelio del Señor, que lo reafirma y llega a cubrir la necesidad de la iglesia del Señor. Yo creo que hay una ausencia, sí, hay una ausencia de liderazgo, pero también hay una ausencia de madurez de toda la congregación, porque a veces ante determinados problemas, bueno, vamos a ver, primero, hemos copiado en muchas ocasiones el orden piramidal de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un párroco, a lo mejor algunos coadjutores, y son los que tienen que solucionar todo, y el resto de la congregación con que vaya ahí y contribuya económicamente y se confiese y comulgue de vez en cuando, todo está bien. Eso tiene un equivalente evangélico en el hecho de que pueda haber problemas y no se haga nada para intentar solucionarlo, porque la gente no vive como el cuerpo de Cristo, vive como los asistentes a un show, que a veces es muy malo, pero sin embargo sigue siendo muy caro. Y eso es lamentable. Entonces, yo creo que dentro de una congregación tiene que existir la posibilidad de decir, existe este problema y vamos a llevarlo al consejo o vamos a llevarlo al pastor, según la forma de gobierno de esa congregación, pero creo que también tiene que haber un papel activo de los distintos hermanos y que debemos de sentirnos con libertad para saber que hay un problema entre este hermano y este hermano, o esta hermana y esta hermana, y acercarnos y decir, mire hermana, mire hermano, he visto esta situación, ¿qué le parece si nos reunimos, oramos y vemos cómo lo solucionamos? Porque no puede ser que estén ustedes así. Y yo creo que esto marca mucho la madurez de una congregación. Una de las... Yo diría que de las marcas de una congregación que por lo menos va avanzando hacia la madurez es que soluciona sus problemas. Es decir, claro que los problemas surgen, todos somos imperfectos y además somos pecadores, que es peor que ser imperfecto. Pero el cuerpo de Cristo puede solucionarlo. Recuerden aquel episodio que estudiamos en su día, cuando estudiamos el libro de los Hechos, en que de pronto parece que la iglesia de Jerusalén se va a dividir entre los que hablan griego y los que hablan arameo, porque parece que a las viudas de los que hablan en griego no les dan lo mismo que a las otras viudas, etc. Y el problema se soluciona. Es decir, inmediatamente los apóstoles dicen, bueno, para este tipo de problemas no podemos dejar de ocuparnos de la oración y de la enseñanza, pero elegid a gente que tenga el Espíritu Santo, que lo solucione, y lo soluciona. De modo que la característica de una iglesia que avanza hacia la madurez no es que no tiene problemas, es que soluciona los problemas que surgen. Y yo creo que esto es muy importante. De hecho, incluso en los casos de pecado, Jesús, que solo menciona la palabra iglesia 3 veces, y las 3 en el Evangelio de Mateo, 2 de las veces son para ver cómo se soluciona una situación de pecado en la iglesia, que puede acabar llegando a la disciplina, pero que no tiene por qué llegar. Y es cuando efectivamente uno es consciente de esa situación y va a hablar con esa persona y le dice, mira, no puedes seguir así. Yo me he dado cuenta, porque salgo de trabajar del banco todos los días, que es raro el viernes que no veo que a la hora que yo salgo del banco tú entras en un sitio del que sales borracho. Entonces, te tengo que exhortar, hermano, para que dejes de vivir así. Además, tú tienes una familia, tienes una mujer, tienes hijos. No te puedes estar bebiendo lo que ganas. Y además esa no es una conducta, ¿sí? Y ahí es una de las 2 de las 3 veces que Jesús utiliza la palabra iglesia. Y eso es algo tremendamente importante. Y tenemos que verlo con una perspectiva como la perspectiva del Señor, no como la perspectiva del mundo, porque si vemos las cosas con la perspectiva del mundo, estamos aviados. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nos vemos la semana que viene, Dios mediante, y continuamos con este estudio de 1 Corintios. Muchísimas gracias.